Mi nombre es Esteban Gómez y en este video voy a explicar el tema ecuaciones diferenciales homogéneas como parte de un trabajo práctico de la materia de matemática superior, cuyas actividades son las siguientes. Como nos dice la actividad que nos pide definir ecuaciones diferenciales homogéneas, antes de realizar dicha definición, lo que vamos a hacer es realizar el concepto de funciones homogéneas. Una función homogénea, valuada en t de x y t de y, es homogénea si solo si es igual a un parámetro t elevado a la n por la misma función. Es decir, que debe cumplirse esta igualdad y la podemos verificar a través de la práctica con estos ejemplos. ¿Qué es lo que hacemos? Separamos el término, obviamente, de una misma función, y lo que tiene que pasar es que cada término tiene que tener un grado y dichos términos tienen que ser, grados de los términos tienen que ser iguales. Entonces, en el primero tenemos una raíz cuadrada de x elevado a la octava, en donde 8 dividido 2 es igual a 4, por lo tanto, este término es de grado 4. El segundo término tenemos el producto de x por y, tiene exponente 3 y exponente 1. La suma de ellos es igual a 4, hasta aquí se sigue cumpliendo. Y por último, 5x al cuadrado por y al cuadrado. Si sumamos estos dos exponentes nos da 4, entonces esta función verifica ser una función homogénea porque todos los términos tienen el mismo grado. ¿Qué pasa en el siguiente ejemplo? Tenemos el producto de y por seno de y dividido x como argumento, más x por e elevado a la x sobre y. En este caso, y tiene exponente 1. Por seno, el argumento del seno es el cociente entre y y x. Como ambos tienen exponente 1, la resta de ellos es igual a 0. Por lo tanto, 1 más 0 es igual a 1. Este término tiene grado 1. El siguiente término, x tiene grado 1, exponente 1, y e elevado a la x dividido y, este cociente, como ambos tienen el mismo exponente, es igual a 0. Entonces, 1 más 0 es igual a 1, por lo tanto, se cumple que es una función homogénea. Ahora podemos verificar aplicando la definición, en donde tenemos f, lo que voy a hacer es aplicar la definición del segundo ejemplo. Es igual a y por seno de y sobre x más x por e elevado a la x sobre y. Bueno, ¿qué es lo que hago aquí? En donde tengo x pongo t de x y en donde tengo y pongo t de y. Lo voy a hacer un poquitito más aquí a la igualdad para tener más espacio. Esto es igual a t por y por el seno, tengo y en el numerador, t por y sobre t por x, más tengo x, entonces t por x por e elevado a la x dividido y, es decir, t de x dividido t de y. Simplifico t en estos cocientes y ¿qué nos queda? T por y por el seno de y sobre x más t por x por e elevado a la x sobre y. Porque se han simplificado en ambos argumentos t. Bueno, de esta manera lo que puedo hacer es sacar factor común t, porque en ambos términos se repite esta expresión, y esto es igual a y por seno de y sobre x más x, t de x dividido t es igual a x por e elevado a la x sobre y. En este caso, ¿a qué es igual? Esto es igual a t elevado a la 1 por la función f de xy. Entonces, esta es una función homogénea de grado 1. El grado lo determina el parámetro t, el exponente del parámetro t.
Hola, mi nombre es Rocío Olivera, soy alumna del IES Ángela Capo Villa de Reto número 8 y en el video de hoy voy a explicar qué es una ecuación diferencial homogénea, pero antes de comenzar el tema voy a explicar qué es una función homogénea. Una función f de x es homogénea de grado n si f de tx y ty es igual a t elevado a la n por f de xy. Vamos a ver un ejemplo. Lo primero que debemos observar que cada término debe tener el mismo grado. En esta función f de x igual a esta, debemos primero definir qué es una función homogénea. Una función f de xy es homogénea de grado n si para cualquier t distinto de 0 se verifica que f de tx ty es igual a t a la n por f de xy. Para entender mejor esto, vamos a ver un ejemplo, donde f de xy es x al cuadrado más y al cuadrado. Donde está x reemplazaremos por tx, donde está y por ty. Entonces nos queda tx al cuadrado más ty al cuadrado. Distribuyendo la potencia en el paréntesis, nos queda t al cuadrado por x al cuadrado más t al cuadrado por y al cuadrado. Extrayendo el factor común t al cuadrado, nos quedaría t al cuadrado x cuadrado más y cuadrado, y podemos observar que lo que queda dentro del paréntesis es igual a la función f de xy, que es nuestra función inicial. Una ecuación diferencial de esta forma va a estar expresada como una función diferencial de x más o menos una función diferencial de y igual a 0, y va a ser homogénea si las funciones m y n son del mismo grado. Aquí voy a tener estas funciones donde esta va a representar m diferencial de x menos x al cuadrado va a ser n, diferencial de y igual a 0. ¿Y cómo vamos a demostrar cuándo son homogéneas? Vamos a utilizar diferentes métodos. Uno de los métodos es reemplazar y por ti y x por tx. Entonces, reemplazamos la ecuación y nos va a quedar de esta manera. Vamos a ir desarrollándola. Aquí me va a quedar t cuadrado y cuadrado más ti por tx igual a t cuadrado x cuadrado. Luego aquí voy a tener una sola t. T por t, t cuadrado, me va a quedar xy. Luego aquí voy a sacar factor común t cuadrado. Y aquí lo que estoy obteniendo es y cuadrado más y por y, que va a ser m. Y esta x cuadrado, que va a ser n. Entonces lo que encontramos aquí es que vamos a tener las t elevado a la misma exponente, o sea a la 2. Entonces eso quiere decir que es homogénea de grado 2. Luego de comprender que es una función homogénea, puedo comenzar a definir una ecuación diferencial. Entonces, la ecuación diferencial m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0, decimos que es homogénea si solo si dichas funciones m xy y n xy son homogéneas del mismo grado, ¿sí? Es decir, dichas funciones van a tener igual grado. Además, podemos considerar que las ecuaciones, ¿sí? Estas ecuaciones se resuelven reduciéndolas al tipo de variable separable mediante la transformación del cambio de variables. Continuando con el desarrollo del tema de ecuación diferencial homogénea, continuamos con el procedimiento para su resolución, ¿sí?
El primer paso es escribir la ecuación diferencial en la forma m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0. Luego vamos a comprobar que sea una ecuación diferencial homogénea, ¿sí? Que es lo que hemos visto previamente, ¿sí? 3. Hacer cambios de variables, por ejemplo, y igual a ux o x igual a uy. 4. Aplicar el método de variables separables. Y finalmente nos quedaría integrar para obtener una solución general. Este es un ejemplo que vamos a resolver para ver cómo se resuelve una ecuación diferencial homogénea. Lo primero que teníamos que hacer era escribir en la forma m de xy diferencial de x más n de xy. Esta ecuación ya está escrita de esa forma, nos ha tocado una fácil, así que ese paso ya está hecho. El segundo paso es comprobar que sea una ecuación diferencial homogénea. Habíamos dicho que para que sea una ecuación diferencial homogénea, las dos funciones tienen que tener el mismo grado. Vamos a ver. Esta primera función está compuesta por x menos y, en donde x tiene grado 1 y y grado 1. Como es una resta, nos queda que esta función es de grado 1. Si fuera un producto, ahí cambiaría. Y la segunda función está compuesta por x, en donde x también es de grado 1. Así que como son iguales los grados de las funciones, podemos decir que sí es una función, que sí es una ecuación diferencial homogénea. El tercer paso es el cambio de variable. Habíamos dicho que podemos sustituir y igual a ux o x igual a uy. En este caso debemos ver cuál nos conviene. La primera función está compuesta por x menos y la segunda por x. Vemos que la segunda función es la más fácil, o sea, la menos complicada, que está acompañada por el diferencial de y. Entonces a nosotros nos conviene cambiar la variable y, que habíamos dicho que y igual era a u por x. Entonces la derivada de y va a ser igual a la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Acomodando nos quedan x diferencial de u más u diferencial de x. Bien, como ya hemos hecho el cambio de variable, ahora lo que nos queda es reemplazar. Nosotros hemos utilizado y igual a u de x. Entonces, cada vez que hagamos una y, vamos a sustituir por u de x. Y diferencial de y, habíamos dicho que es x diferencial de u más u diferencial de x. Esto sería igual a 0. Aquí podemos hacer propiedad distributiva, nos va a quedar x diferencial de x menos u de x diferencial de x más x al cuadrado diferencial de u más xu diferencial de x igual a 0. Aquí podemos ver menos ux más xu de x. Como hay un producto aquí, el producto es conmutativo. Entonces es como tener u de x y u de x. Aquí es lo mismo. Como uno está restando y el otro está sumando, se cancelan y nos va a quedar x diferencial de x más x al cuadrado diferencial de u igual a 0. Ahora lo que tenemos que hacer es dejar de un lado las x y del otro lado las u. Entonces vamos a hacer x diferencial de x igual a menos x al cuadrado diferencial de u. Este x al cuadrado viene para este miembro, vamos a dividir en ambos miembros por x al cuadrado menos x al cuadrado diferencial de u. Aquí nos va a quedar menos 1 sobre x diferencial de x igual a diferencial de u. Ahora debemos aplicar la integral en ambos miembros. Esto lo voy a correr un poco porque siempre colocamos la integral
después del menos. Estas son, nos ha tocado integrales directas. 1 sobre x, la integral de 1 sobre x es logaritmo neperiano de x. Entonces aquí nos queda menos logaritmo neperiano de x igual a la integral de du es u más la constante. Bien, nuestro objetivo no es dejar con u el ejercicio, sino que nosotros anteriormente habíamos dicho que y igual a u de x. Entonces podemos decir que u es igual a y sobre x. Entonces eso debemos sustituir abajo, en donde vamos a tener que menos logaritmo neperiano de x es igual a u, que habíamos dicho que es y sobre x más c. Para despejar y, primero debemos pasar la constante, que nos va a quedar menos logaritmo de x menos c igual a y sobre x. Bien, entonces x debemos multiplicar en ambos miembros y nos va a quedar x menos x por logaritmo de x menos c. Así sería. Esto es igual a y. Bien, entonces nos quedaría menos x logaritmo de x menos xc igual a y. Bien, bueno, así es como resolvemos una ecuación diferencial homogénea. Lo primero es colocar la función en la forma m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0. Lo segundo es verificar, comprobar si esta ecuación es homogénea o no. Habíamos dicho que ambas funciones tienen que tener el mismo grado. En este caso se cumple. Y el tercer paso es ver si nos conviene reemplazar la variable x o la variable y. En este caso nos ha convenido la variable y, así que hemos hecho el procedimiento. Una vez aplicando para resolver ecuaciones por el método de separación de variables, aplicamos integrales, hacemos cálculos matemáticos y queremos llegar a una mínima expresión. En este caso hemos llegado a que y igual a menos x logaritmo neperiano de x menos x por la constante. Así que espero que le hayan entendido. Perdón si en algunos casos me he trabado o algo. Y gracias. Para dejar en claro cómo se efectúa este procedimiento, voy a utilizar un ejemplo. La siguiente ecuación diferencial. El primer paso consistía en identificar a las funciones m de xy y n de xy, como ya lo he hecho aquí. M de xy acompaña diferencial de x y n de xy acompaña diferencial de y. La otra parte de este paso es comprobar que la ecuación diferencial sea homogénea. Para ello, lo que debemos hacer es verificar si las funciones m y n son homogéneas y del mismo grado. Bueno, ¿cómo vamos a verificar esto? A partir de la condición, de analizar si se cumple la condición vista en la definición de funciones homogéneas. Es decir, evaluamos m y n en t de x, tx, ty. De esta forma, evaluando la función m de xy en m tx, ty, llegamos a esta expresión. Por lo tanto, la función m de xy es homogénea y de grado 3. Aplicando el mismo método para la función n de xy, llegamos a lo mismo, que la función es homogénea de grado 3. De esta forma, m y n son homogéneas del mismo grado, por lo tanto, la ecuación diferencial es homogénea. Con eso finalizamos el primer paso. Vamos al segundo. Este paso consiste en expresar a la derivada de y, es decir, diferencial de y sobre diferencial de x, como
el cociente entre m de xy y n de xy. Bueno, partiendo de la expresión de la ecuación diferencial con la que estamos trabajando, en este paso lo que se hace en realidad es despejar o conseguir esta expresión, diferencial de y sobre diferencial de x. Si procedemos para conseguir esta expresión, llegamos a este cociente, es decir, m de xy y n de xy. Ese cociente representa a una función que vamos a llamar f de xy, que está dada por el cociente de dos funciones homogéneas del mismo grado. Por lo tanto, también es una función homogénea, pero de grado 0, debido a que, como se están dividiendo, lo que sucede aquí es que se restarían el grado de la función de arriba con el grado de la función de abajo. Y al restar dos números iguales, esta resta da 0. Por lo tanto, el grado es 0. Como he dicho que esta función es homogénea, se cumple la condición dada en la definición de funciones homogéneas. Y, en particular, el exponente del parámetro t en este caso es 0. Por lo tanto, este parámetro t, puede ser cualquier número para cualquier t, pero distinto de 0. El tercer paso consiste en evaluar la función f de xy que hemos conseguido. Hemos encontrado la expresión en el segundo paso en 1z. Si realizamos esto, la función nos queda con la siguiente expresión: 1 más z al cubo sobre z al cuadrado. ¿Por qué hacemos esto de evaluar la función en 1z? Esto sucede si elegimos un parámetro t, como hemos dicho en el paso 2, se puede elegir cualquier t distinto de 0, debido a que la función f de xy es homogénea de grado 0. Si particularmente elegimos un t igual a 1 sobre x, al aplicar la condición para ver si la función es homogénea o no, tendríamos t de x sería 1 sobre x por x y t de y sería 1 sobre x por y. De esta forma llegamos a la expresión f de 1 y sobre x. Realizando un cambio de variable necesario para los pasos siguientes, convertimos o expresamos a y sobre x como z. El cuarto paso consiste en convertir a la ecuación diferencial de la forma diferencial de y sobre diferencial de x igual a f de xy a una ecuación diferencial de variables separables. Para eso lo que hacemos es expresar a esta ecuación diferencial de la siguiente forma. Al diferencial de y sobre diferencial de x lo expresamos como z más x diferencial de z sobre diferencial de x. F de xy lo vamos a trabajar evaluando la función en f de 1z. Si reemplazamos aquí la expresión que hemos obtenido en el tercer paso, llegamos a una ecuación diferencial de esta forma. ¿Por qué es que utilizamos esta expresión para la ecuación diferencial de y sobre diferencial de x? Lo justifico aquí. Obtenemos esta expresión si derivamos la ecuación x por z igual a y y luego dividimos ambos miembros por diferencial de x. De esa forma llegamos a esta expresión. El quinto paso consiste en resolver la ecuación diferencial por el método de variables separables. Para ello vamos a trabajar desde la expresión a la que hemos llegado en el cuarto paso. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Vamos a separar las variables justamente. Por un lado vamos a agrupar la z con el diferencial de z y por otro lado el x con el diferencial de x. Bueno, lo primero que se hace es restar en ambos miembros z, nos queda la expresión de esta forma. Luego, aplicando aquí el mínimo común múltiplo, llegamos a esta expresión, cancelamos z al cubo y bueno, continuamos con esta expresión. Después lo que hacemos es multiplicar en ambos miembros por z al cuadrado, eliminamos a z cuadrado de este término, de este miembro, perdón, aparece aquí, y
dividimos ambos miembros por x. Desaparece o se cancela x de este miembro y lo tenemos aquí como 1 sobre x. El paso siguiente es integrar en ambos miembros. Integrando ambos miembros obtenemos, y realizando la integral tenemos que la integral de z al cuadrado diferencial de z es z al cubo sobre 3 más la correspondiente constante de integración. Si integramos 1 sobre x obtenemos logaritmo neperiano del valor absoluto de x más la correspondiente constante de integración. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir trabajando esta expresión hasta conseguir que z quede solo. ¿Qué hacemos primero? Z1 se resta en ambos miembros, nos queda de esta forma la expresión. La resta de esta constante es igual a otra constante que voy a llamar c. Después, multiplicando en ambos miembros por 3, obtenemos esta expresión en donde a 3 por c, que es una constante multiplicada por un escalar cualquiera, es otra constante que la voy a llamar k. Z teníamos del paso 3 a partir de un cambio de variable que es igual a y sobre x. Aquí no está el cubo, y sobre x, solamente z. Y sobre x elevado al cubo porque z está al cubo. Bueno, por propiedad distributiva de la potenciación con respecto al cociente, distribuimos esta potencia para el y y para la x. Por último, dividimos en ambos miembros x al cubo, llegamos a esta expresión y finalmente, aplicando raíz cúbica en ambos miembros, llegamos a la solución general de esta ecuación diferencial. En realidad, el último paso consistiría en verificar si esta ecuación de y satisface ser solución o no de la ecuación diferencial con la que hemos partido. Vamos a resolver una ecuación diferencial homogénea. En nuestro ejemplo tenemos y' igual a y cuadrado menos x cuadrado sobre 3xy. Tenemos que resolver siguiendo los 5 pasos vistos anteriormente. Y' sabemos que es el diferencial de y respecto de x. Es igual a y cuadrado menos x cuadrado sobre 3xy. Ahora tenemos que distribuir el diferencial de x hacia la derecha y esta expresión va a pasar hacia la izquierda multiplicando. Por lo que nos queda 3xy diferencial de y igual, entre paréntesis, a y cuadrado menos x cuadrado diferencial de x. Ahora tenemos una función acompañada del diferencial de y una segunda función acompañada del diferencial de x. Para comprobar que es una ecuación diferencial homogénea, podemos ver que el primer miembro es de grado 2. Porque x está a la primera y y a la primera. Entonces 1 más 1 es de grado 2. Y en la segunda función tenemos en el primer término y al cuadrado es de grado 2. Y el segundo término también tiene grado 2. Por lo tanto es de grado 2. Como ambas funciones tienen el mismo grado, entonces es una ecuación diferencial. Ahora bien, tenemos que hacer un cambio de variable. Tenemos que elegir cuál de las funciones es la más fácil. Voy a elegir la que está acompañada del diferencial de y. Por lo tanto, y es igual a u por x. Donde tenga y vamos a cambiar por u por x. Pero también vamos a tener que cambiar el diferencial de y. El diferencial de y va a ser igual a la derivada del producto, que es la primera como está por la derivada de la segunda, más la segunda como está por la derivada de la primera.
Ahora reemplazando tenemos 3x, ahora en vez de poner y vamos a poner u por x. Y en vez de poner diferencial de y vamos a poner esta expresión. U por dx más x por du. ¿Esto a qué es igual? Abriendo paréntesis, en vez de poner y al cuadrado, ponemos u por x al cuadrado, que es igual a u cuadrado x cuadrado, menos el x al cuadrado por el diferencial de x. Ahora tenemos que aplicar propiedad distributiva, este por este más este por este. Nos queda 3 x por x, x al cuadrado, y u por u al cuadrado, por el diferencial de x, más 3u x por x, x al cuadrado, y por x, x al cubo, por el diferencial de u. Esto es igual, también aplicando propiedad distributiva, nos queda u cuadrado, x cuadrado, por el diferencial de x, menos x al cuadrado por el diferencial de x. Podemos observar que en el segundo miembro tenemos los diferenciales de x, y en el primer miembro nos ha quedado una expresión con diferencial de x. Nos conviene pasarla al segundo miembro y dejar en el primer miembro el diferencial de u. Nos queda 3u x al cubo, diferencial de u, igual a lo que ya teníamos en el segundo miembro, y este término pasarlo al segundo miembro. Como está positivo, pasa negativo. Ahora bien, en el segundo miembro, donde ya tenemos todos los diferenciales de x, podemos sacar factor común. Además del diferencial de x, tenemos x al cuadrado como común en todos los términos. Por lo tanto, sacamos factor común x cuadrado diferencial de x, que es igual a u cuadrado menos 1 menos 3u cuadrado. Resolviendo el paréntesis nos queda 3u por x al cubo diferencial de u igual a x al cuadrado diferencial de x por u cuadrado menos 3u cuadrado, nos queda menos 2u cuadrado menos 1. Ahora lo único que nos queda hacer es todo lo que tenga u dejarlo de un miembro y todo lo que tenga x dejarlo en el otro miembro. Por lo tanto nos queda 3u de u. Este término con u lo tenemos que pasar al primer miembro. Como está multiplicando, pasa dividiendo. Menos 2u cuadrado menos 1. Igual a lo que ya teníamos en el segundo miembro, que es x al cuadrado diferencial de x. Y esta x al cubo que está multiplicando va a pasar al otro miembro dividiendo. Resolviendo operaciones, aquí se puede sacar factor común el menos en la parte del denominador. Nos va a quedar menos 3u de u sobre 2u cuadrado más 1. Esto es igual, y ahora simplificando las x nos queda diferencial de x sobre x. Como ya tenemos en un miembro todo u y en el otro miembro todo x, podemos integrar. Integrando nos queda una integral inmediata y nos queda una integral que la podemos resolver por método de sustitución. La vamos a resolver a un costado, a la integral de menos 3u de u sobre 2u cuadrado más 1. El menos 3 sale fuera de la integral como constante. Voy a llamar b igual a 2u cuadrado más 1 para poder obtener la parte de arriba. La derivada de b
es igual. La derivada de 2u cuadrado es igual a 4u diferencial de u. Todavía no hemos obtenido el numerador. Este 4 nos está sobrando. Como está multiplicando, lo paso dividiendo. Me queda diferencial de b sobre 4 igual a u por du, que es nuestro numerador. Entonces ahora voy a pasar a sustituir los valores. Tenemos menos 3 por la integral. U por du es db sobre 4. Y en el denominador teníamos 2u cuadrado más 1, que es igual a b. Esta que es igual. Como 4 es una constante, la podemos sacar fuera de la integral. Nos queda menos 3 cuartos por la integral de db sobre b. Que esta es una integral inmediata. Es igual a menos 3 cuartos por el logaritmo natural de b. Y b era 2u cuadrado más 1. Este es el resultado de nuestra integral. Por lo tanto, la escribimos aquí. Menos 3 cuartos por el logaritmo natural de 2u cuadrado más 1. Esto es igual al resultado de la otra integral. La integral del diferencial de x sobre x es logaritmo natural de x más la constante de integración. Por último nos queda sustituir el valor de u, porque todo tenemos que tener en función de x y de y. ¿Cuánto vale u? U lo podemos despejar desde aquí. Podemos decir que y sobre x va a ser igual a u. Entonces, donde tengamos u vamos a reemplazar por y sobre x. Por lo tanto, nos queda menos 3 cuartos por el logaritmo de 2 por u al cuadrado. U es y sobre x y elevándolo al cuadrado nos queda y cuadrado sobre x cuadrado más 1 igual al logaritmo natural de x más la constante de integración. Y este es nuestro resultado de nuestra ecuación diferencial. Ahora lo que vamos a ver son las ecuaciones diferenciables reducibles a homogéneas. Tenemos una ecuación y', como sabemos, y' es igual a la derivada de y respecto x, es igual a la función a sub 1x más b sub 1y más c sub 1 sobre a sub 2x más b sub 2y más c sub 2. A sub 1, a sub 2, b sub 1, b sub 2, c sub 1 y c sub 2 pertenecen a los reales, son los coeficientes. Podemos considerar dos rectas en estos casos, R y S. R es el numerador y S es el denominador. Una vez considerando dos rectas, se pueden dar dos casos. El primero es que, analizando la posición relativa de las rectas, tenemos que A sub 1 sobre A sub 2 es distinto de B sub 1, B sub 2. Del cociente entre ellos, digamos, son distintas. Entonces son rectas secantes, es decir, que se cortan en un punto que tiene coordenadas x sub 0 y y sub 0. Cuando esto sucede, lo que tenemos que hacer es buscar eliminar c sub 1 y c sub 2. Una vez eliminando estos, lo que hacemos es realizar un cambio de variable. Vamos a considerar x mayúscula igual a la x, que lo tenemos, menos la coordenada x sub 0 del punto. Y y mayúscula igual a y menos la coordenada del punto y sub 0. Y despejamos x minúscula y y minúscula y nos queda x menos x sub 0, y menos y sub 0. Reemplazando estos cambios de variables en la función, ya eliminando c sub 1 y c sub 2 de la ecuación, entonces nos va a quedar una ecuación diferencial homogénea. Y el procedimiento es el que veníamos viendo, los 5 pasos vistos anteriormente. Otro caso que se puede dar, que es el segundo, es que al analizar la posición relativa de las rectas,
A sub 1 sobre A sub 2 sea igual a B sub 1 sobre B sub 2, y esto a su vez es distinto de C sub 1 C sub 2. En este caso sabemos que son rectas paralelas. Si esto ocurre, vamos a considerar A sub 1x más B sub 1 sobre A sub 2x más B sub 2 igual a K. Una vez haciendo esto, se realiza un cambio de variable. Consideramos z igual al numerador, sería A sub 1x más B sub 1. Y como sabemos que un cociente es igual a K, entonces el denominador es múltiplo de K. Por lo tanto, una vez comprobando todo esto, nos va a quedar una ecuación diferencial homogénea y resolvemos mediante el procedimiento que ya hemos visto anteriormente. Bueno, ahora voy a mostrar los dos casos que pueden suceder. Si el determinante de A sub i, A sub 1, B sub 1, A sub 2, B sub 2 es distinto de 0, entonces M y N son rectas secantes, es decir que se van a cortar en un punto. Y se procede de la siguiente manera. El primer paso es trasladar el origen de coordenadas al punto HK. El punto HK va a ser el resultado de resolver el sistema de ecuaciones de las dos rectas. Y el segundo paso es hacer cambio de variables. X cambio por U más H, y el diferencial de X va a ser igual al diferencial de U. Y cambio por B más K, entonces el diferencial de Y va a ser igual al diferencial de B. El tercer paso es reemplazar estas variables en la ecuación original y nos queda una ecuación diferencial homogénea en las variables U y B. El segundo caso es si el determinante de A sub 1, B sub 1, A sub 2, B sub 2 igual a 0, entonces M y N son rectas paralelas. En ese caso se va a hacer un cambio de variable, es decir, U vamos a cambiar por A sub 1, X más B sub 1, Y, o también podemos cambiar por A sub 2, X más B sub 2, Y. El segundo paso va a ser reemplazar el cambio de variables en la ecuación original y nos queda una ecuación diferencial reducible a variables separables en las variables U y X. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y que me hayan entendido. Reducir a homogénea una ecuación diferencial. Ejemplo, tengo la siguiente ecuación. X menos 4y menos 9, diferencial de X más 4x más y menos 2, diferencial de y igual a 0. Primer paso, tenemos que formar un sistema de ecuación. Mi primera ecuación, que es x menos 4y menos 9 igual a 0. Mi segunda ecuación, que es 4x más y menos 2 igual a 0. Una vez que tengo mi sistema de ecuación, tengo que encontrar el valor de x y el valor de y. Yo multiplico aquí por menos 4 a la primera fila para anular x. Y encuentro el valor de y, que es igual a menos 2. Una vez que tengo el valor de y, puedo reemplazar en la primera o en la segunda ecuación y encuentro el valor de x. Yo decidí reemplazar en la primera y encontré el valor de x, que es igual a menos 1. X igual a menos 1. Automáticamente hago un cambio de variable como segundo paso. X va a ser igual a un z más 1. 1 es el elemento que encontré el valor de x. Y es igual a un w menos 2, porque y igual a 2. Automáticamente voy a derivar, porque si hago un cambio de variable, automáticamente tengo que derivar. La derivada de la primera, la derivada de x es diferencial de x. La derivada de z más 1 es la diferencial de z. La derivada de y es diferencial de y. Y la derivada de w menos 2 es diferencial de w. Una vez que tengo estos valores, reemplazo en la ecuación. Reemplazando tengo que x es igual a z más 1 menos 4 y
y ¿cuánto valía? W menos 2, entonces me queda menos 4W más 8 menos 9, diferencial de Z, porque diferencial de X era igual a diferencial de Z, más 4 por X, X era igual a Z más 1, entonces me queda 4 por Z más 4, más Y, ¿cuánto valía Y? W menos 2, diferencial de Y era igual a diferencial de W, es igual a 0. Una vez reemplazado tengo que observar que menos 9 y más 9 positivo se cancela. Y aquí menos 4 y más 4 se cancela. Menos 4 más 4 se cancela. Entonces, ¿qué nos queda? Que Z menos 4 por W diferencial de Z más 4 por Z más W diferencial de W es igual a 0. Por lo tanto, esta ecuación es homogénea porque es de grado 1. Ahora podemos resolver con el método de variables separadas. Entonces Z va a ser igual a U por W. Entonces aplico la derivada. La derivada de Z es diferencial de Z igual, la derivada de este producto es U por diferencial de W más W por diferencial de U. Ahora reemplazo donde haya Z por U por W y a donde haya diferencial de Z por U por diferencial de W más W por diferencial de U. Ya reemplacé, ahora tengo que resolver el producto por propiedad distributiva, aquí también, y ahora observo que menos 4 por U por W, diferencial W, tengo aquí el opuesto, entonces se cancela. Me queda U al cuadrado por W, diferencial de W más W por diferencial W es igual a 4 por W diferencial de U menos W al cuadrado por U diferencial de U. ¿Qué hice? Puse en el primer término todo lo que tengan diferencial de W y en el segundo término todo lo que tiene diferencial de U. Para que pueda tener por un lado lo que tengan W y por otro lado lo que tenga U. Aquí como W está multiplicando va a pasar dividiendo. Y como X al cuadrado más 1 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Ahora voy a aplicar la integral, pero aquí puedo simplificar este W con el 2 de aquí. Entonces nos queda la integral de 1 sobre W diferencial de W es igual a esta integral. La puedo separar. Voy a separar 4, va a salir el 4, integral de 1, reparto el denominador a 4 y para menos U, y me va a quedar 1 sobre U al cuadrado más 1, diferencial de U, menos la integral de U sobre U al cuadrado más 1, diferencial de U. Ahora tengo que resolver estas integrales. La integral de U sobre U al cuadrado más 1, diferencial de U, voy a resolver por sustitución. Entonces a B voy a llamar U al cuadrado más 1, entonces aplico la derivada, me queda la diferencial de B igual a 2 por U, diferencial de U, este 2 está multiplicando, pasa dividiendo, porque yo tengo que tener U por diferencial de U, es lo que tengo aquí. Ahora reemplazo, U por diferencial de U es igual a diferencial de B sobre 2. Y U al cuadrado más 1 es igual a B, entonces B. Ahora saco un medio afuera de la integral y aplico la integral de diferencial de B sobre B es igual a un medio por logaritmo natural de B. ¿Y quién es B? U al cuadrado más 1. Entonces aquí tengo mi integral resuelta. Entonces la integral de 1 sobre W diferencial de W es logaritmo natural de W.
igual la integral de 1 sobre u al cuadrado más 1 diferencial de u es igual a 4 por arco tangente de u y menos la integral de esta. Ya hemos resuelto, entonces vamos a copiar 1 sobre 2 logaritmo natural de u al cuadrado más 1 más c. Multiplico por 2 para simplificar este 2 que está aquí, entonces multiplico por 2, me queda 2 logaritmo natural y ahora vamos a reemplazar donde haya u por x y y, porque nuestra función tenía x y, entonces tenemos que volver al principio. Entonces, ¿cuánto vale u? Entonces yo tenía que z es igual a u por w. Entonces, al w que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces, u es igual a z sobre w. Pero ¿cuánto vale z y cuánto vale w? Entonces, despejo aquí. Z es igual a x menos 1 y w es igual a y más 2. Entonces, esto va a valer w y esto vale z. Entonces, estos valores tengo que reemplazar, porque yo tengo que volver a mi ecuación con las letras que he iniciado, con x y y. Entonces, estamos aquí. 2 por logaritmo natural de w, que valía x más 2, y más 2, perdón, más, hicimos la multiplicación, se simplifica, entonces me queda el logaritmo natural, y de u al cuadrado. Entonces, ¿cuánto valía u? X menos 2 al cuadrado sobre y más 2 al cuadrado, más 1. Eso es igual 2 por 4, 8. Entonces nos queda arco tangente u, ¿cuánto valía? X menos 1 sobre y más 2, más la constante. Las propiedades del logaritmo natural dice que este 2 lo podemos pasar como exponente. Entonces nos queda logaritmo natural de y más 2 al cuadrado por, resolvemos esta suma de fracciones, nos queda que x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado sobre y más 2 al cuadrado. Igual, esto copiamos como está, 8 arco tangente de x menos 1 sobre y más 2 más c. Aquí también hay una de las propiedades del logaritmo que dice que la suma del logaritmo es la multiplicación. Entonces lo expresamos. Ahora podemos simplificar este con este y nos queda logaritmo natural de x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a arco tangente de x menos 1 sobre y más 2 más la constante.